Imagina que estás caminando por un sendero de montaña. El aire es puro, el paisaje es idílico. A tu izquierda, unas flores de un violeta intenso capturan tu mirada. Son hermosas, elegantes, casi hipnóticas. Quizás sientas la tentación de acercarte. Ese sería tu último error. Lo que tienes frente a ti no es una planta cualquiera. Es el acónito. Una especie tan letal que los antiguos griegos creían que había nacido de las babas ácidas de Cerbero, el guardián del inframundo. Un vegetal tan peligroso que los romanos castigaban su cultivo con la pena de muerte. Con solo 1 miligramo de su toxina pura puedes apagar el corazón de un adulto de 80 kilos. Pero lo más aterrador no es su potencia. Es que ni siquiera necesitas tragarla para que te mate. Hoy nos adentraremos en la historia de la planta más letal de toda Europa. Una flor que desafía nuestra idea del peligro, porque esconde la muerte detrás de la belleza absoluta. Bienvenidos a un viaje entre la ciencia médica, la intriga política de la antigua Roma y el origen botánico de una de las leyendas más terroríficas de la humanidad, la del hombre lobo. Antes de explorar los mitos y los crímenes históricos, tenemos que hablar de supervivencia. El acónito no es una planta exótica que solo crece en selvas remotas. Está mucho más cerca tuyo de lo que te imaginás. Su nombre científico es Aconitum napellus y crece de forma silvestre en las zonas de montaña de casi toda Europa. Incluso, debido a su innegable atractivo estético, hoy en día se cultiva en miles de jardines urbanos como planta de decoración. Por eso, saber identificarla es una cuestión de vida o muerte. Presta mucha atención a sus 3 rasgos principales. Primero, las flores. Crecen en racimos verticales y su rasgo más distintivo es que el pétalo superior tiene una forma cóncava, idéntica a un casco de guerrero antiguo o a la capucha de un monje. De ahí que en inglés se la conozca como monkshood o Jupiter's Helmet Tass. Segundo, las hojas. Son de un verde oscuro brillante, profundamente recortadas, con el aspecto de una mano abierta. Este es el punto más crítico. Cuando la planta es joven y aún no ha florecido, sus hojas se confunden muy fácilmente con el perejil, el cilantro o el apio silvestre, lo que a lo largo de la historia ha provocado tragedias gastronómicas fatales. Y tercero, la raíz, que se asemeja a un nabo alargado. De hecho, la palabra napellus en latín significa pequeño nabo, y es justo ahí donde la planta concentra su mayor arsenal de destrucción. Y aquí viene el dato de seguridad que te genera escalofríos. No tenés que ingerirla. La aconitina, el alcaloide rey de esta planta, es extremadamente lipofílica. ¿Qué significa esto? Que es capaz de atravesar los tejidos grasos de tu piel de forma directa. Si caminás por la montaña, te llama la atención la flor. Si la cortás sin guantes y la sostenés con el tallo roto durante unos minutos, la savia va a penetrar directamente a tus capilares. Y va a entrar en tu torrente sanguíneo. Sin necesidad de que te la lleves a la boca. Para entender el pánico que esta planta inspiraba en el mundo antiguo, tenemos que entender qué le hace a un cuerpo por dentro. Imagínate que tu sistema nervioso es una red eléctrica colosal. Cada orden, cada parpadeo, cada latido de tu corazón depende de impulsos ultra precisos. Para que esa electricidad fluya, las membranas de tus neuronas tienen unas compuertas microscópicas llamadas canales de sodio. Estos canales se abren para dejar pasar la señal y se cierran inmediatamente para esperar la siguiente. Aquí es donde entra la aconitina. Cuando esta toxina entra en tu organismo, localiza los canales de sodio y se acopla a ellos como una llave maestra. Los bloquea por completo, manteniéndolos abiertos permanentemente.
El resultado es un cortocircuito biológico catastrófico. Tus neuronas empiezan a disparar electricidad de forma caótica y sin control. Mira, los síntomas empiezan casi de inmediato. Todo arranca con un hormigueo abrasador en la boca, la lengua y las yemas de los dedos. Después viene una pérdida total de la sensibilidad. Te entumeces por completo. La vista se te nubla, los músculos dejan de responderte y el diafragma empieza a paralizarse, lo que hace que respirar sea una tortura. Mientras tanto, tu corazón recibe señales tan erráticas que entra en una arritmia ventricular severa. Ya no es capaz de bombear sangre. Empieza a latir tan rápido y desorganizado que el sistema colapsa, provocando un fallo cardiovascular y, finalmente, la muerte por asfixia o paro cardíaco. Lo más siniestro de la aconitina es su nivel de letalidad. Escucha bien estos números. La dosis tóxica es de apenas 0,25 miligramos. Para un adulto, la dosis letal ronda entre los 3 y 6 miligramos. Nada. ¿Y sabés qué es lo peor? Que hoy, en pleno siglo XXI, no existe un antídoto específico para el acónito. Si terminás en urgencias, los médicos solo pueden conectarte a un soporte vital artificial e intentar controlar las arritmias mecánicamente. Solo queda rezar para que tu propio cuerpo logre metabolizar y expulsar el veneno antes de que tu corazón se rinda definitivamente. Es una lucha contra el reloj, donde la planta casi siempre gana. Si te está gustando este nivel de detalle, no te olvides de darnos una mano. Suscríbete al canal y dale un buen like al video. Es la mejor forma de que podamos seguir trayéndote estas historias que nadie más te cuenta. Quédate ahí, porque ahora entramos en la parte más oscura. Los crímenes que marcaron la historia. Si esto nos aterra hoy con toda nuestra tecnología médica, imagínate lo que sentían las civilizaciones de hace miles de años. Para los antiguos griegos no existían los canales de sodio ni la toxicología molecular. Concluyeron que una sustancia tan destructiva no podía pertenecer a este mundo. Tenía que venir del mismísimo infierno. Y así nació uno de los mitos más oscuros de la historia. La leyenda nos lleva al 12º y último trabajo de Hércules, la misión más suicida de todas. El héroe fue enviado al Hades para capturar vivo a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba el reino de los muertos. Usando su fuerza descomunal, logró encadenar a la bestia y comenzó a arrastrarla hacia la superficie. Pero al cruzar el umbral del inframundo y ver la luz del sol por primera vez, el monstruo se llenó de un pánico incontrolable. Cerbero empezó a forcejear, aullando violentamente desde sus 3 fauces, y comenzó a escupir una espuma biliar y ácida. Allí donde las gotas de esa saliva infernal tocaron la tierra, brotó instantáneamente el acónito, una planta nacida del veneno puro de un monstruo. Esta historia caló tan hondo que dejó registros geográficos precisos en la literatura antigua. El poeta Euforión de Calcis escribió que la planta crecía masivamente en Heraclea Póntica, donde decían que estaba la caverna de Hércules. Por esta procedencia infernal, los griegos consagraron el acónito a Hécate, la temible diosa de la brujería y la magia negra. Hécate, la reina de los caminos oscuros y la nigromancia. En los mitos, el acónito es la herramienta predilecta de las brujas. La propia Medea, la célebre hechicera, intentó asesinar al héroe Teseo sirviéndole una copa de vino mezclada con esta planta. El veneno estaba listo en la copa. Medea sabía que un solo trago bastaría para borrar a Teseo de la historia. Pero el plan falló en el último segundo, por un giro del destino que nadie esperaba. El rey Egeo reconoció la espada de su hijo. En ese instante, entendió la traición de la hechicera. Egeo derramó la copa al suelo antes de que rozara los labios de su hijo. Teseo se salvó. Este escape milagroso nos muestra que, desde siempre, el acónito fue el arma silenciosa de los que buscaban el poder absoluto a través del miedo. Pero el acónito pronto saltó de las páginas de la mitología a los campos de batalla y a las altas esferas del poder. Debido a su efectividad radical, se convirtió en una de las herramientas más temidas de la historia antigua. El historiador romano Plinio el Viejo apodó al acónito como el arsénico vegetal, asombrado de cómo los pueblos antiguos lo usaban de manera sistemática. El filósofo y médico persa Avicena documentó en sus tratados medievales cómo los guerreros de la antigüedad preparaban sus elementos antes de entrar en combate.
No necesitaban asestar un golpe contundente. Bastaba con un roce superficial para que la sustancia entrara en el sistema. De hecho, registros históricos describen cómo los cazadores de las zonas alpinas preparaban sus dardos para asegurar piezas difíciles en la alta montaña. Aseguraban de que los animales cayeran a los pocos metros de ser alcanzados, sin dejar rastro. Sin embargo, el verdadero imperio del miedo al acónito se consolidó en la Roma imperial. En los banquetes de la élite romana, el peligro era prácticamente una herramienta política común para ascender al trono o eliminar rivales. La paranoia era tan asfixiante que los emperadores vivían rodeados de ejércitos de sirvientes especiales. Eran los famosos tasadores, personas cuya única función de vida era probar cada plato y cada copa antes de que el gobernante comiera. El acónito infundía un terror particular, porque provocaba síntomas que simulaban una enfermedad repentina de la época. Era sumamente difícil de detectar en un mundo que no contaba con la ciencia forense moderna. El miedo llegó a tal extremo que se tuvieron que tomar medidas legales drásticas bajo el derecho romano. El emperador Trajano impulsó leyes muy severas. Se prohibió taxativamente el cultivo doméstico del acónito en todo el imperio. Poseer o cultivar esta planta en tu jardín era considerado un delito de máxima gravedad. Las consecuencias eran severas. La ley asumía que nadie querría tener una planta tan letal en su casa, a menos que estuviera planeando un movimiento clandestino contra el poder. La flor violeta se convirtió en el símbolo definitivo de la traición silenciosa. Con esto, el acónito pasó a la historia como la reina indiscutible de los secretos de Estado. Pero ahora dejen de lado los palacios, porque vamos a entrar en el mito más terrorífico de todos, el hombre lobo. De todas las historias que arrastra el acónito, la más magnética es su íntima relación con la licantropía. Si sos fan de la cultura pop, de las historias de terror o de universos de fantasía, sabrás que el acónito es conocido en el folclore como Wolfsbane. En español, su nombre tradicional es matalobos. Y este nombre no tiene nada de metafórico, es puramente literal y práctico. Durante la Europa medieval, los lobos eran la peor pesadilla de las aldeas aisladas. Diezmaban los recursos en los crudos inviernos. Para combatirlos, los campesinos machacaban las raíces de la planta y preparaban cebos especiales cerca de las zonas silvestres. Dejaban estos elementos estratégicos en los márgenes de los bosques oscuros para mantener alejadas a las manadas. Pero en una época dominada por el aislamiento y la superstición, la realidad práctica comenzó a deformarse hacia lo sobrenatural. Pronto el folclore medieval le otorgó al acónito propiedades místicas sobre los hombres lobo. Lo curioso es que las tradiciones cambiaban según la región. En algunas zonas de Europa del Este se creía que si una persona usaba un preparado de esta planta durante la luna llena, podía inducir la transformación. Por el contrario, en otras regiones se utilizaba como amuleto de protección. Colgaban ramos de la flor violeta en las puertas para repeler a las bestias. ¿Y si te dijera que el mito del hombre lobo fue alimentado por intoxicaciones accidentales reales con esta planta? La ciencia dice que es muy probable. Si una persona consume por accidente una dosis extremadamente baja de acónito, lo justo para no morir, va a experimentar efectos severos. Se desatan alteraciones visuales y auditivas complejas, causadas por la fuerte respuesta del sistema nervioso ante la planta. Además, uno de los efectos clínicos documentados de esta situación es una intensa alteración térmica en las extremidades. La persona siente una sensación asfixiante de calor extremo, que la empuja a buscar el frío de la noche en el bosque desesperadamente. A esto se le suman fuertes reacciones corporales que alteran por completo los movimientos habituales, dándoles un aspecto puramente animal. Para un campesino del año 1300, que vigilaba los alrededores en la penumbra profunda, ver a un vecino corriendo fuera de sí, gritando de forma salvaje y con el rostro desencajado por el malestar, no era un caso médico. Sin lugar a dudas, un hombre lobo transformándose ante sus ojos. El mito y la botánica se fundían en uno solo. Así fue como una simple planta defendió su lugar en las pesadillas más profundas de la humanidad. Cometer el error de pensar que todo esto es cosa del pasado.
una simple reliquia de la mitología o del folclore medieval. Pero la realidad es que el acónito sigue cobrándose vidas en pleno siglo XXI, y de formas que parecen sacadas de una película de terror. Uno de los casos más famosos y mediáticos de la historia reciente ocurrió en el año 2009, acá nomás, en el Reino Unido. Una mujer envenenó a su joven amante, vertiendo un extracto concentrado de la planta de manera premeditada en un plato de curry. El caso conmocionó al país y demostró que esta sustancia sigue siendo indetectable para muchos laboratorios. Pero miren esto, la inmensa mayoría de las tragedias actuales no son crímenes fríamente calculados, sino accidentes absurdos. Titulares de todo el mundo alertan constantemente sobre incidentes graves vinculados a la recolección desinformada. Actualmente, esta variedad es la causa número 1 de alertas graves dentro de la medicina tradicional en regiones de Asia. En estas culturas, las raíces se utilizan en preparados herbales específicos para intentar aliviar dolores articulares fuertes. El problema es que requiere un proceso de ebullición masivo de muchas horas. Un error de cálculo de apenas unos minutos cambia todo. Si el herbolario falla en el cocinado, lo que iba a ser un remedio se convierte directamente en un elemento letal. Y presta mucha atención a esto, porque en Europa y América los ingresos de urgencias ocurren por dos imprudencias básicas que vos tenés que evitar a toda costa. La primera, jardineros aficionados que deciden podar o arrancar estas parcelas ornamentales usando las manos totalmente desnudas. La segunda, senderistas que recolectan plantas silvestres para hacer ensaladas o infusiones en el campo en primavera. Confunden las hojas del acónito antes de florecer con vegetales comestibles comunes de la familia del perejil. Un error fatal. La naturaleza es maravillosa, pero es implacable con la ignorancia. Y esto nos lleva a una última y profunda contradicción. Porque detrás de este veneno perfecto se esconde el reflejo más honesto de nuestros propios miedos. Los seres humanos estamos programados biológicamente para esperar que lo peligroso sea visualmente feo, tosco, amenazante o monstruoso. Pero el acónito rompe ese esquema por completo. Nos demuestra que algunas de las amenazas más letales del planeta pueden vestir un traje de gala de un violeta espectacular. No se trata de tenerle miedo a los bosques o a las flores que decoran nuestros jardines. Se trata simplemente de tenerles respeto. La naturaleza lleva millones de años perfeccionando sus defensas químicas para sobrevivir en este planeta hostil. Nosotros, como especie, llevamos apenas unos pocos siglos intentando comprenderlas y aprender, a base de errores, a no tocarlas. Y ahora que conoces toda su historia, ¿qué opinás vos? ¿Crees que el aterrador mito de los hombres lobo medievales nació puramente de la imaginación y el miedo? ¿O crees que los efectos alucinógenos y físicos de plantas como el acónito fueron los verdaderos responsables de moldear a la bestia? Déjamelo saber abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo a todos y respondiendo sus teorías. Si te gustó este tercer capítulo de nuestra trilogía de plantas prohibidas, dale un buen me gusta y suscríbete para no perderte los próximos misterios. Compartí este video con tu amigo senderista. Recordá siempre, mantenete curioso, pero mantenete a salvo. Nos vemos en el próximo video. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para formar parte de la comunidad. Un abrazo y hasta la próxima.